Llegamos a la unidad 6, elementos en el proceso de aconsejar. Estamos ya en la página 18 de nuestro manual 9 de Consejería Pastoral en el Instituto Aquila y Priscila. Y hoy tomaremos este tema que es muy bueno, muy interesante. El tema es, de alguna manera, eh, ¿cuál es estos elementos? Y empiezo a leer la letra A. Hoy no es tan larga la lección, hoy es más corta, si tendremos ahora sí el tiempo final de repaso y de convivir con ustedes más grande en nuestra clase. Y tenemos con el letra A la recolección de antecedentes, es decir, antes de iniciar una sesión de terapia, perdón, de consejería, es la palabra que debemos usar siempre, consejería. No asustemos a la gente, no vamos a curar a nadie, de consejería, vamos a escucharles y de decidir, recuerden ustedes si vamos a ser directivos en nuestra consejería o vamos a tratar de escuchar más al paciente. Tenemos que tener antecedentes, ahí hay unos antecedentes y una serie de preguntas en la letra A. Entonces, tenemos dos fases de esta análisis primeros que tenemos que hacer. El primero tiene que ver el entorno del paciente, del aconsejado, perdón, el entorno de la persona aconsejada. Normalmente es un miembro de nuestra comunidad o de nuestra iglesia y normalmente conocemos, pero aún así debemos conocer el ambiente en el sentido de cuál es el sistema donde él vive. Este análisis se conoce como análisis sistémico porque todos estamos envueltos en un sistema y el sistema es lo que hace que funcione adecuadamente una persona desde el punto biológico, desde el punto sociológico de convivencia y también desde el punto de vista espiritual. Entonces, este ambiente tenemos que analizarlo adecuadamente, el ambiente en el cual se mueve. Así que la pregunta primera es, ¿cuál es o era la posición del consultante en la familia de sus padres? Noten ustedes que a lo mejor tiene 10 años el hermano Panchito con nosotros en la comunidad de fe, pero no sabemos si era el hijo único o último de los hijos, tal vez fue mimado, si era el hijo mayor, probablemente gozaba de cierta autoridad o de cierta responsabilidad, y tenía responsabilidades, lo dice aquí el manual, en algunos casos demasiada responsabilidad, ¿verdad? Y si era un hijo no querido, puede ser que tenga cicatrices emocionales. Es decir, ¿cuál es el sistema de donde viene en la familia? Eso se llama el sistema, enfoque sistémico familiar, es decir, cómo era su circunstancia. De suma importancia, ¿no? Por ejemplo, yo no sé, yo soy hijo mayor. Ujú. En ese caso tendría que decir al consejero, pues mire, yo soy hijo mayor. Ese es el lugar que ocupa en el sistema de la familia. Ahorita vamos a ver otros aspectos, pero el primer aspecto es el sistémico familiar. Por ejemplo, tú, Pastor Sergio, qué lugar ocupaste en la familia? Yo el uno, dos, el tercero. El tercero. Ajá. Entonces, al ser el tercero, tú tenías ¿tenías hijos, hermanos después? También, sí. Sí, también Dos, los tenías más hermanos. dos Fuimos hermanos. cinco y aquí en medio. Ya. Entonces, fíjate, bienvenido, Pastor Samuel. Fíjate entonces ahí que es el lugar que ocupas. Entonces, yo si voy a tener consejo contigo, empezaría preguntando eso, ¿verdad? ¿En qué lugar estás? Y ahí hay algo que se llama el factor sándwich, ¿no? Entonces, ahí tendríamos que enfocar ese sistema que tú tienes. Eh, por ejemplo, también es el mismo caso de Samuel, está como los hijos del medio, porque es familiar el pastor Samuel, entonces yo más o menos conozco vida y obra de Pastor Samuel, pero
también estamos hablando ahora, pastor, en la página 18, la letra A mayúscula, la letra A minúscula, como este enfoque tiene que ver con lo que se llama el enfoque sistémico familiar, donde es importante consultar con la persona que está ahí cuál es su lugar, ¿no? Entonces, por eso preguntaba al pastor Sergio para que te ubiques y te entres, ¿no? Entonces, es importante esto, el lugar que tenemos en la familia, es el lugar si es el hijo mayor, si es la hija mayor, tiene mayor responsabilidad, en fin. Entonces, todo esto lo conocemos como enfoque sistémico familiar y tenemos que saber, decíamos, puede ser que yo conozco a Sergio hace 2 años, ¿no? Que empezamos el trabajo con Aquila y Priscila, pero yo no sabía que era el hijo de casi en medio y entonces tiene esto que ver si yo le estuviera aconsejando con esta parte, ¿no? Siguiente, letra B. eh, y tenemos aquí la parte que dice, ¿cuál es la situación de sus padres? ¿Están vivos? ¿Están separados? ¿Se llevan bien entre sí? ¿Dónde viven? Pues naturalmente vemos la persona, si me ven a mí, pues ya, pero si preguntan, ¿aún viven tus papás? Yo diría, pues nada más vive mi papá. Ay, ¿cómo está? Bueno, mi papá está en segundas nupcias. Ya este es un antecedente para algo que sería la transversalidad. Arriba en la letra A vimos la situación de la familia como sistema o la familia sistémica. Aquí vamos viendo la transversalidad, es decir, todo lo que te rodea influye tu situación emocional, ¿verdad? Entonces, esto va a influir en mí, la situación emocional. ¿Cuál es mi estado? Estos viven. Esas son las preguntas que tenemos que hacer en cuanto a la familia. Primero era nuestra situación familiar personal, que era el entorno familiar de mi persona, ¿verdad? Que en qué lugar de hijo estaba. Ahora estoy en la transversalidad, todas aquellas cosas que rodean a mi familia. Pasamos de hoja, a la página 19, y pasando a la hoja 19 tenemos una serie de preguntas. Pastor Samuel, ¿estás en posibilidad de ayudarme con la lectura de estas? Sí, cómo no. ¿Cuáles son los datos personales? ¿Cuántos años de estudio tiene? ¿Es casado? ¿Cuántos hijos tiene? ¿Se lleva bien con su cónyuge? ¿Cuál es su trabajo? ¿Cómo es su situación económica? ¿Cómo está de salud? ¿Cómo se lleva con otros? ¿Cómo es su vida espiritual? ¿Cuál es su relación con la iglesia? ¿Cuáles son sus pretensiones? ¿Cuáles son sus fuentes de satisfacción? Gracias, pastor. Entonces, Después de... aquí tenemos, hasta ahí nada más. Ok. Vamos a después hacer el comentario. Ahí es muy importante esta situación, ¿no? Eh, Hay un entorno que rodea al, al aconsejado y este entorno tiene que ser revisado ampliamente. Ahí abajo dice que el consejero va, algunos pastores o consejeros eh, escriben datos en la tarjeta. Entonces, ahí nada más añadiría yo una cosa a mis notas, pedir permiso para hacerlo. Ujú. Puedes leer esos dos renglones, pastor. Después de aconsejar a una persona, muchos pastores consejeros escriben sus datos en tarjetas en un archivo y repasan bien los antecedentes antes de tener otra consulta. Perfecto, está ahí, muy amable, pastor. Entonces, sí, tener en cuenta este dato y pedir permiso. ¿Puedo tomar los datos que me vas a dar? ¿Puedo hacer una anotación en una tarjetita y apuntar los datos más relevantes? Eh, si tiene usted buena letra y lo hace con presión, si no, tome los datos con mucha, como diríamos, discreción y guardándolos en un lugar adecuado, ¿sí? No vamos a tomar así como si fuera los datos familiares y aclarar, yo siempre en esta clase digo, aclarar que solamente son los datos de estas dos partes, de la transversalidad
de lo que se llama el entorno familiar o esta parte tan importante de sistema familiar, la familia como sistema, y esta parte de datos generales o de las sociales, cuál es su relación con el mundo que les rodea, ¿verdad? Que incluye, es casado, eh, tiene usted qué estudios tiene, bueno, todos estos datos y aclarar en este sentido de lo que acaba de leer el pastor Samuel, que está en libertad de no responder si alguna pregunta le incomoda, ¿verdad? Eh, Hay preguntas, sí, muy importantes. Por ejemplo, no se le pregunta de esta manera, como está aquí, o sea, no saca su manual de la clase 9 de Aquila y Priscila y empieza a decir, a ver, ¿cuáles son los datos personales? No. ¿Y cómo ha estado de salud, don Panchito o hermano Panchito? ¿Cómo ha estado su salud? ¿Y su esposa cómo está? Ujú. Sí se entiende, o sea, es una conversación. Por lo siguiente, vamos al punto B, que es muy importante. Hay que percibir cuando hacemos estas preguntas, cuando estamos haciendo estas preguntas, tenemos que empezar a percibir cuál es la situación de la persona en cuanto a del carácter, ¿sí? Eh, Bienvenido, Pastor Juan, Pastor Elvia, bienvenido. Gracias, buenas noches. Estamos en la página 19, Pastor, en la letra B, para que se ubique ahí. Entonces, fíjense bien, este, voy a leer estos tres parrafitos pequeños y aquí dice que el consejero perito puede percibir sin duda alguna el carácter o personalidad de las personas, observando su postura, sus gestos, el tono de su voz, su manera de vestirse y hasta los movimientos de su cuerpo que parecen ser casuales. Ujú. Em, Aquí hago un alto. Dice que cuando vamos teniendo expertise, una palabra anglosajona que adquirimos ahora, cuando vamos teniendo experiencias, dicho en español, o volvemos a ser peritos, es cuando nosotros tenemos un tiempo aconsejando y entonces vamos a poder percibir el carácter o la personalidad de la aconsejado por su actitud. Hay actitudes cuando nosotros estamos hablando con alguien. Una actitud común es esta, ¿no? Ya les dije qué significa. Estamos como rechazando, ¿no? Yo he dado clases donde alguien, o predicado, les he dicho que alguien se cruza de brazos, ¿no? Y luego me dicen abiertamente que no estaban de acuerdo con lo que estaba diciendo. Eh, Hay personas que tienen gestos o tics y no tenemos que hacerles caso, ¿no? Hay gente que está haciendo eso uno de las características que yo he dado como consejo. Fíjense ustedes que cuando las personas están recordando algo, empiezan a parpadear mucho. Si yo me empiezo a recordar cuando yo estuve hoy en la casa de mi hija y las imágenes se vienen a la mente de mis nietas, cuando las saludé, cuando yo era la primera nieta, empiezo a hacer el parpadeo, ¿no? Entonces, cuando usted está haciendo una pregunta y la persona trata de recordar algo o de imaginar algo, más bien no de recordar, cuando usted le pide que diga algo que sabe inmediatamente, ella trata de imaginar, la persona va a tener este parpadeo. No todas las personas lo hacen, ¿verdad? Ni todas las personas, algunos pues tenemos problemas con los ojos, ¿verdad? Entonces yo cada rato estoy tratando de lubricar el ojo y pero bueno, es un tip, ¿no? Es una de las características que a veces tenemos. Otra característica que a veces tenemos como personas es que a veces cuando las personas se acercan mucho a nosotros nos hacemos para atrás. Yo a veces recomiendo, si son del mismo sexo, ¿verdad? Y usted llega, o cuando usted le ofrece, ¿gustas una taza de café? Y le acerca un poquito, bueno, lo voy a acercar para acá para que no corra en riesgo mi teclado. Lo voy a acercar para acá.
¿verdad? A la persona que está aquí tomando la consejería conmigo, ¿le gustas café y le ofrezco de mi café? La persona va a reaccionar de alguna manera. En consejería tenemos que empezar a ver cómo son las personas. Entonces, todo esto podemos analizarlo, porque fíjense el siguiente párrafo. La personalidad del individuo se expresa en todas sus actividades. Por ejemplo, se puede saber mucho acerca del consultante notando cómo mira a otras personas, cómo habla y cómo da la mano. Ujú. O sea, si la persona que va a venir a consejería, podemos empezar a observarla, no a mirarla, sino a observar cuáles son sus actitudes, ¿no? Hay una hay actitudes que son actitudes que le hacen ver a uno qué tipo de persona es. Eh, y por último, dice, el consejero práctico notará cómo el asesorado reacciona a sus preguntas. Ujú. Hay el momento en cual usted hace una pregunta y le dice, ¿cómo está tu esposa? O como dice, eh, la pregunta que estaba ahí arriba, que dice, ¿te llevas bien con tu cónyuge? Entonces, eh, sí, muy bien, ¿verdad? Pero hay ese choque, ¿no? Entonces, a lo mejor esta debe ser una actitud que uno dice, debe notar, aprender a observar. Aquí lo que vamos a aprender en este punto B es que tenemos que aprender a observar. Y una anotación importante aquí, a observar para sacar deducciones que sean hipotéticas. No quiere decir que una persona que se estremeció en el momento que pregunté por cómo te llevas con tu hermano, ¿verdad? ¿Cómo te llevas con tu hermano Panchito de la iglesia? Y él se estremece, no quiere decir que se lleve mal. ¿De acuerdísimo? ¿Estamos de acuerdo con eso? Bien, voy a pedir ayuda porque ahora estoy leyendo sobre papel. Ya tengo una lamparita, pero no la prendí. Entonces, Pastor Juan, ¿estás ahí en posibilidad de leerme la letra C de la página 19? Sí, Y tu esposa, el primero y segundo párrafo, y tu esposa, hermana Elvia, aprovechando que va a estar ahí, el cuarto párrafo donde empieza no y el último párrafo de la letra C. ok. Qué amable. La comprensión de las personas. Las personas que vienen con los nervios en tensión reaccionan de una manera diferente a las personas que se hallan en condiciones normales. La tensión es algo que varía según la persona. Puede ser que lo que produce tensión en una persona no afecte a otra. También la tensión fuerte trae a la luz las virtudes de alguna persona y lo malo de otras. Hay personas que reaccionan a la tensión con valor y esfuerzo para solucionar su problema. Otras reaccionan ante la misma situación con terror o se retraen. Algunas llegan a ser egocéntricas cuando encaran el dolor continuo, pues su problema o padecimiento tiende a llamar su atención sobre sí mismas. No les interesan las otras personas porque se preocupan de sí mismas. En ese momento, un extrovertido, persona que tiene más interés en otros que en sí misma, puede convertirse en introvertido, persona introspectiva que dirige su atención a sí misma. A muchas personas que sufren tensión intensa les cuesta llevarse bien con los demás. Se imaginan que sus compañeros no los entienden, se vuelven intolerantes, si procuran esconder su tensión y parecen normales, esta aumenta. Ujú. Vean ustedes que aquí el punto C tiene que ver que nosotros debemos tener una comprensión de la persona que viene a consejería. Nosotros como consejeros debemos entender que están bajo una tensión, una situación difícil. No son igual cuando están en su casa, tranquilamente, cuando están en una clase como ahora nosotros, sino en ese momento están en algo que se llama una situación de tensión. Ahorita vamos a ver algunas técnicas, pero aquí adelante dice que podemos pensar en que las personas deben empezar por relajarse, ¿no? Entonces las preguntas que hacemos, pues también no deben ser a ver, siéntate, ahorita me vas a decir todos tus pecados. No, no, eso es una
mala actitud, a menos que tengamos la confianza, ¿verdad? De decir, con algún amigo, puede relajarle algún chiste, alguna cosa. Yo lo he usado con algunos compañeros pastores. eh, y uno se da cuenta de ahí, ¿no? Desde ahí, recuerdo a un muchacho que venía a consejería y le dije, ahora sí llegaste al confesionario. Y entonces vi cómo se puso pálido y dije, fue un mal chiste, ¿no? Entonces, pero me di cuenta que algo tenía oculto que venía a decirme, entonces dije, fue una mala táctica. Entonces tengamos mucho cuidado con relajar de otra manera. ¿Cómo estás? ¿Gustas un café? Pues sí, hay cosas, bromas que no se pueden hacer. Sé que hay personas que tienen mucha confianza con nosotros. A mí me toca una parte difícil de la consejería con otro amigo que es a veces que nos vienen a decir cosas que solo nos dicen a nosotros, pues, de los líderes. Entonces, eso es problemática que me ha tocado y a veces cuando me hablan pues nos toca esta difícil parte de la consejería, pero normalmente lo que tenemos que hacer es tener esta actitud de saber que la persona que viene viene bajo tensión y hay que relajarla, ¿no? Y si viene bajo tensión, viene a contarme algo difícil y yo hice este mal chiste, mal momento, decir, pues ya llegaste al confesionario, ¿verdad? Pues se puso el otro pálido, vi su palidez de inmediato. Y como diciendo, ya le contaron lo que le vengo a contar, ¿no? Entonces, eso es un mal momento que no debemos hacer. La persona viene bajo tensión y como leímos aquí, una persona que es muy habladora, de repente nos resulta que cuando está en un problema, pues es callada, una persona que es muy callada empieza a hablar mucho. Es decir, tenemos que entender que y comprender eh, el, a la persona. Ujú. Vamos adelante, Pastor Sergio, ayúdame por favor con la letra A del punto D. Dice los problemas que pueden perjudicar el proceso. Aquí ya estamos hablando de uno de los problemas, ¿no? El problema de contar chistes malos, podríamos añadirlo como la letra A, A previa, pero seguimos adelante. Adelante, Pastor, Ok, vas hasta la página 20. Es ok. largo, por favor, léelo todo. Letra D, los problemas que pueden perjudicar el proceso. A. Rodeos y resistencia. Pocas personas que vienen al pastor presentan al principio con franqueza y claridad el verdadero propósito de su visita. Por regla general, comienzan el diálogo orientador hablando acerca de cosas que nada tienen que ver con su problema. ¿Por qué no presentan directamente el asunto que las molesta? Se sienten incómodas, a veces no saben cómo iniciar la conversación acerca de su problema. Conversan acerca de cosas de las que es fácil hablar. Otras personas vacilan en divulgar su problema, pues se sienten inseguras, temen ser censuradas, temen que el consejero no las comprenda o que viole su confianza. Sondear la actitud del pastor antes de traer a la luz las cosas íntimas. A muchas, a ver un segundo. A muchas personas les cuesta hablar acerca de su problema porque tienen vergüenza. No les es fácil exponer sus errores, debilidades, pecados o asuntos penosos. Los consejeros que se encuentran a menudo, los consejeros encuentran a menudo resistencia por parte del aconsejado. Parece que se opone y no quiere colaborar en el proceso. Conviene no molestarse cuando el consultante se resiste. El consejero debe de tener paciencia, ser tolerante y mantener su serenidad. Esperará humildemente, no hablará demasiado y de ninguna manera discutirá. Segundo, ahí está. Se me metió aquí algo que me bloqueó el sonido. Eh, el primero, como acaba de leer el pastor Sergio, le agradezco la lectura, eh, tiene que ver con esta parte de que rodean mucho para llegar al punto, ¿no? Yo tengo aquí una notita que dice, se van por la tangente, ¿no? Se van por... Y hermano,
pidió usted hablar conmigo para consejería. Sí, cómo no, le estoy pidiendo consejería. ¿Y, y qué es lo que ocupa, hermano? Pues mire, lo que ocupo en este momento es que haga, pastor, y por cierto, ¿le gustó el postre que llevó la hermana para el talento el domingo? Y uno dice, pero a lo mejor no creo que venga a hablar conmigo de eso, ¿verdad? Pero nuestra actitud no debe ser, no, dígame lo que viene a decir. No, no, no debemos ser de esa manera. La persona está dando vueltas porque eh, tiene mm, problemas para abordar la problemática que va a tratar. Ujú. Entonces, uno trata de esperar con mucha paciencia y esa paciencia debe ser, ¿cómo decirlo? Como dice ahí, humildemente esperar a que él lo diga. ¿Qué va a pasar si no lo dice? No va a pasar nada, no va a pasar nada. Uno va a dar un consejo y creo que aquí adelante vamos a hablar de esta parte. No sé si lo recuerde cuando lleguemos, pero normalmente cuando hablo de esta parte regreso a ese punto. Cuando guiados por el Espíritu Santo, que es el ayudador, tenemos esta ayuda para discernir, para aconsejar adecuadamente y para saber cuándo intervenir y cuándo no. Hay momentos donde la consejería puede ser, pues te entiendo, entiendo lo que estás pasando y vamos a esperar una sesión más para aconsejarte. Madura lo que me dijiste, cómo está la situación. Mi consejo en este momento es que dejes las cosas como están. Ese es un consejo a veces. ¿Se entiende esta parte? Ese es un consejo, ¿no? Ese es un consejo. El otro punto que también es muy común junto con esto que dan vueltas es el famoso silencio incómodo, ¿no? Ese momento tan difícil que le llamamos el silencio incómodo. Dice, muchas veces el silencio o las prolongadas pausas en la conversación son motivo de tensión y desconcierto tanto para el aconsejado como para el pastor. Puede ser que el consultante tenga vergüenza de seguir relatando su historia o se resista a la necesidad de contar los detalles. Tal vez está abrumado por sus emociones y tenga miedo de perder el control de su voz. Entonces ahí voy a hacer un alto. Ahí me vas a ayudar, Pastor Samuel, con la siguiente parte de la lectura, pero déjame comentar esto. Cuando hay este momento silencioso, tenemos que esperar con paciencia, no decirle, no, no, sí, sígueme contando, qué interesante lo que te pasó, a ver cómo fue, cómo sucedieron las cosas. No, tenemos que darnos cuenta que está en un momento donde puede haber este silencio. ¿Por qué? Por lo siguiente que va a leer el pastor Samuel. Posiblemente tratar de decir lo que le convenga relatar. Quizás espera que hable el consejero o puede ser que trate de cobrar ánimo para hablar acerca de otro asunto. Tal vez medite sobre lo que ya ha dicho. Hay casos en el que el asesorado no sabe lo que debe hacer o está en desánimo, que piensa que no vale la pena hablar más. Puede ser que esté cansado por la tensión emocional y quiera descansar un poco. Gracias, pastor. Excelente, ¿no? Entonces, esta es la parte donde tenemos que darnos cuenta de que esta es la situación y debemos respetar estos silencios. Puede ser muy incómodo. En algún momento podemos decir, bueno, pues si ya no hay más que tengas que hablar, pues vamos a dejar ahí el asunto. Dejar que tome aire, que tome fuerzas. La consejería no es una situación de que cada vez va a ser igual. Cada vez tenemos que ir aprendiendo esta parte importante, ¿no? De aconsejar como una parte diferente. Eh, Vamos a ver el punto C, que es otra parte importante. Si me ayudas, Pastor Juan, con esto. Sí. C. Revés es y el deseo de cortar la ayuda prematuramente.
No es de extrañarse si experimenta uno o más reverses en el proceso de aconsejar. Esto puede resultar de influencia ajena o del proceso mismo. El aconsejado a veces se siente tan aliviado al expresar sus emociones y al tratar a la luz sus problemas, que piensa que todo está solucionado. Cuando vuelve al problema, se siente desanimado y desilusionado y siente vergüenza de volver al asesor si éste le ha dicho que su problema ya fue solucionado. El pastor tiene que respetar su derecho a tomar decisiones, pero conviene decirle que la puerta está abierta para que regrese si no está resuelto el problema. Esta parte es súper importante, ¿eh? El problema no se acaba con una consejería. Ve, tómate 2 mejorales y acuéstate media hora y ya vas a estar bien. Muchos de los problemas tienen raíces muy profundas y hay que esperar un tiempo. Y ahí es donde usted tiene que decirle, la puerta está abierta para que sigas platicando sobre el problema, para saber cómo va el avance. Eh, este es parte, sí lo voy a comentar porque siempre me viene a la cabeza. Yo respeto mucho la actitud de algunos hermanos que piensan que todo tiene que ver con la parte demoníaca. No la niego, ahí está el enemigo y a veces hay posesiones demoníacas y muy, muy fuertes, situaciones muy fuertes que tenemos que ver como pastores y maestros en la iglesia. Pero no todo es eso. Y a veces piensan solucionar todo de esta manera. Y liberan, es la palabra, porque sí es una liberación, la palabra está semánticamente correcta. Si yo le digo a alguien, tenías algo adentro y se te salió, eso libera a cualquier persona, ¿verdad? ¿Cómo se siente uno cuando le van a hacer un diagnóstico? Vamos a pensar de que mi ojo voy a perder mi ojo y voy al oculista y me dicen, no, señor, no se preocupe, tiene remedio. ¿Cómo se siente uno? Liberado, ¿no? Es lo que hacemos con esas personas. Ellos tienen un problema, el chamuco realmente los tiene agarrados o puede ser, desde mi punto de vista, un asunto emocional, una cuestión biológica, enfermedad. Y nosotros con una ración de salchichón, ¿verdad? Lo sacamos el salchichón y sale ese es un chiste cristiano, ¿no? De alguien, de un muchacho que se golpeó la cabeza y se le hizo un chichón y la mamá lo llevó con el pastor y el pastor dijo que era el demonio del chichón y le decía salchichón, salchichón y la congregación se puso a reír, ¿no? Porque el salchichón donde él viviera una, un chorizo grande, ¿no? Pero bueno, el salchichón sale, ¿verdad? En ese momento se desinflama pero queda ahí, puede quedar una lesión por algo, entonces le va a doler y le va a dar vergüenza a la persona decir que tiene todavía problemas. Entonces, es importantísimo ser bíblico en este sentido y decir, tu vida está en un proceso y vas a tener muchas oscuridades de aquí en adelante, pero tienes que ir caminando en función de cada vez ser más como Cristo, ¿verdad? Como dice Efesios a tener caminando en este proceso que nos está dando la vida cristiana en comunidad, ir caminando hacia un proceso nuevo, hacia un proceso, eh, estar con esta mentalidad, no pensar, ¿verdad? No pensar que no podemos porque la medida de nuestra estatura es Jesús. Entonces, pues nos vamos y nos paramos como somos, y decimos, uy, no, pero esta medida no es para estar al tamaño al día siguiente, esta medida es para ir creciendo. A veces doy esta ilustración en la prédica el niño que va creciendo se enorgullece mucho de crecer el centímetro que creció en, en el, en el mes que pasó. No se enorgullece de que ya llegó a la estatura del papá. Entonces, este debe ser nuestro orgullo. Crecí. Mi preocupación es no crecí. Y algunas veces, tenemos que decirlo, mi angustia sería de crecí. Entonces, esto es lo que tenemos que hacer desde la consejería. Decirle, estás en un proceso y este proceso es el proceso de ir revisando muchas cosas. Las puertas están abiertas para ir caminando juntos en este proceso. ¿Queda claro este punto? Bien,
Entonces, Pastor Juan, sí leyó los últimos dos rengloncitos, me perdí ahí por estar pensando en él. No sé si alcanzó a leer donde dice el pastor. Sí, ¿verdad? Sí. Ok. Sí, lo leí. El pastor tiene que Ah, respetar sus derechos. ok. Entonces, Pastora Elvia, nos ayuda, por favor, con la letra E, el párrafo completo, por favor, para irlo revisando. Los factores que influyen en la toma de decisiones, muchos factores influyen en este acto: el intelecto, las emociones, el espíritu, los instintos. Todos tratan de persuadir a la voluntad de que la decisión sea favorable a sus propios intereses. Con frecuencia, el conflicto de los interesados es tan fuerte e indeciso que la persona posterga la toma de una decisión. Ok. En consejería lo que nosotros estamos tratando de hacer es que la persona tome decisiones adecuadas al concepto o al marco bíblico teológico. Es decir, que esté bien con Dios y que esté bien con la palabra de Dios. ¿Sí? Entonces, con la ética cristiana. Pero hay muchos factores que influyen en esta decisión. Está el factor del intelecto, que llamaremos también las costumbres, las emociones, que es lo que yo siento que eso no está bien. Ujú. Un ejemplo de consejería que podemos tomar en este momento es cuando yo le digo al hermano varón en una consejería matrimonial, que quiero decirles que son de las más complejas que hay. Ujú. Esas consejerías son complejas porque los dos hablan, ¿no? Estamos ahí conscientes de esa circunstancia. Entonces, en ese momento surgen las emociones. Si yo le digo al varón, hermano, Panchito, eh, considero que lo que está pasando en el problema que me están contando ustedes en esta ocasión, que tiene que ver mucho con que tú no le estás prestando atención suficiente a tu esposa. Pues olvídese, con esa frase puede ponerse el hermano Panchito así, ¿no? Y además de esto, hermano Panchito, yo pienso que pues deberías pues decirle a tu esposa también pues cuánto ganas y ese problema. Uy, no, pues con nuestra cartera nadie se mete, ¿verdad? Pueden meterse cualquier cosa menos con nuestra cartera. Entonces, tengamos cuidado cuando nosotros estamos aconsejando y vemos que las emociones están saliendo a flor de piel. ¿De acuerdísimo? Las emociones no tienen que salir, tenemos que cuidar este aspecto. También hay aspectos espirituales, tanto positivos como negativos. No que Dios esté peleando con el chamuco y que haya cosas malas o vibras malas, eso es cuestión del mundo, eso es cuestión del animismo, que dice que hay vibras buenas y vibras malas. Aquí tenemos el Espíritu Santo y el Espíritu Santo es paz, justicia, el Espíritu Santo es bienestar para nuestra vida, eso es lo que tenemos. Aquí no hay vibras. Entonces, pero en el mundo la gente cree esto, ¿no? Pero sí hay momentos espirituales donde la persona está fuera de la voluntad de Dios, entonces debemos atender estas circunstancias eh, lo mejor posible y estar atentos a esto. Nosotros mismos como pastores, debemos cuidar mucho nuestra espiritualidad, estar conscientes, ser conscientes de nuestra espiritualidad. Eh, y el espíritu nuestro, espiritualidad tiene que ver no con el espíritu de Dios, con el espíritu, fíjense que está con minúscula, el espíritu nuestro. El espíritu nuestro, ¿qué problemas puede tener? Esto es importante que lo analicemos. El espíritu nuestro puede tener lo que se llama, fíjense ustedes, decepciones. Imagínense que yo tengo que hacer un trámite en una ventanilla de gobierno y voy a esa ventanilla el día viernes y pienso que van a cerrar a las 2 de la tarde porque todas las ventanillas de gobierno aquí en Guadalajara las cierran a las 2 de la tarde. Y llego y veo un letrero que dice, hoy cerramos a las 12. Tengo una decepción, ¿verdad? Y esa decepción, ¿dónde pega? En mi espíritu, ¿sí? En mi espíritu de ser humano. Me siento triste, me siento defraudado, me enojo. Es decir,
tengo una decepción en el espíritu. Eso no tiene que ver con mi cristianismo ni con pecado. No, no, no. Tiene que ver con mi vulnerabilidad como ser humano. Yo tengo que ser capaz de tener tolerancia a la frustración, tengo que tener ánimo para solucionar, y entonces esto se pide de que en nuestra consejería tengamos que ver que hay factores como estos que tienen que ver, que van a influir en nuestra consejería. Y cuando estoy aconsejando también vienen los instintos. Cuando yo doy un consejo, también viene el instinto. ¿Cuáles son nuestros instintos básicos? Alimentación, conservación, los dos básicos de la pirámide de Maslow, ¿no? Entonces, estos van a estar jugando ahí cuando yo estoy hablando con una persona, ¿sí? Si yo le digo, hermano, pues para solucionar su problema usted tiene que hacer un ayuno de 40 días, 40 noches, sin agua. No, le dice, yo puedo durar nada más, acuérdese la regla de los 5, ¿verdad? 5 días 5 segundos sin respirar, 5 días sin tomar agua, no puedo hacer ese ayuno. Entonces, ¿qué entra? El espíritu, es un ejemplo muy absurdo, pero es el espíritu de conservación que entra. Entonces, tenemos que estar viendo que funciona de esta manera cuando nosotros como eh, vamos a tener conflictos, pero estos conflictos que dice aquí tienen que estar, van a estar sujetos a todos estos elementos que rodean lo siguiente. Vamos a la letra F, ya al final de la lección. Prácticamente les dijera una lección corta, pero vamos ahí a la letra F. No sé si usted nos puede ayudar ahí con esa letra. No, no sé, usted, pastor. ¿Quién? Ah, creo que no nos escucha. No sé si Sí, internet, pastor, para leer la letra F, la última, que va hasta la siguiente página, por favor. ok. Dice, el uso de los recursos espirituales. El pastor consejero tiene la gran ventaja de tener la ayuda del Paracleto, uno llamado al lado de otro para ayudarle. El pastor tiene la confianza de que es Dios quien obra a través del proceso de aconsejar. Al igual que Dios sana al enfermo cuando el médico trata la herida, así el poder sanador del Espíritu interviene a favor del consultante mientras éste procure comprender y resolver su problema, limpiarse de su culpa o llegar a ser una persona mejor. Muy bien. Esto le ponemos ahí la rayita. Terminamos con la clase. No se me vayan. Vamos a tener un tiempo de dialogar. Traigo varios asuntos aquí que dialogar con ustedes. Pero para la clase aquí terminamos la grabación para que quede cortita y lo puedan revisar después en estos datos que estuvimos dando.